El día de hoy quiero continuar este tema, la guerra contra los hijos o contra los niños. Y es algo que comencé este tema específicamente, el pecado de los padres, hace 2 semanas atrás, el día jueves. Y ojalá todos hayan tenido la oportunidad de escuchar esa enseñanza. Traté de compartirla y enviársela a la mayoría o casi todos ustedes para que tuvieran la oportunidad de escucharla. El día de hoy quiero compartir la segunda parte de este tema, de esta serie, la guerra contra los niños. Así que vamos a entrar en el tema el día de hoy. Nuestros hijos, hermanos, nacen, les mencioné hace 2 semanas atrás, con una gran desventaja. Todos los niños, no importa dónde nazcan, todos los niños nacen con una gran desventaja. ¿Cuál es esa desventaja, pastor? La desventaja con que todos los niños nacen, niños y niñas, es que nacen de padres pecadores. Todo niño o niña que nace de padres pecadores. Ningún niño, ninguna niña nace de padres perfectos. Claro, también los niños nacen con una naturaleza caída y pecaminosa. Aunque creemos en la inocencia de los niños y que un niño, si muere, no va a condenación, sino va a la presencia de Dios. Dios guarda a los inocentes. Y en qué edad esa inocencia termina, la Biblia no nos dice. Pero también los niños nacen de padres pecadores. Ellos tienen una naturaleza pecadora que usted la puede ver si tiene niños. En algún momento ellos se inclinan a hacer lo malo sin que usted se los enseñe. Y no solamente eso, pero nacen en un mundo caído y pecaminoso. Entran en un mundo donde se enfocará la maldad. Se enfocará el pecado de sus padres, de sus abuelos y de las generaciones que vinieron antes que ellos. Van a tener que vivir con el efecto acumulativo del pecado que les precedió. Quizá usted tuvo la oportunidad de conocer a sus abuelos, quizá no. La mayoría de nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros bisabuelos. Yo sí conocí a mi bisabuela, solo una, pero mucho menos no creo que ninguno de ustedes conoció a sus tatarabuelos. Pero déjeme decirle algo, aunque usted no los conoció, quizá ni se acuerde del nombre de ellos, quizá ni siquiera alguna vez vio una foto de ellos, las decisiones que ellos tomaron les afecta hasta el día de hoy. Definitivamente, porque ha formado lo que fue la vida de sus bisabuelos, abuelos, padres, hasta el día de hoy, como su vida afecta también la vida de sus hijos. El mundo, su mundo, el mundo de nuestros niños, está bajo maldición por el pecado y ha sido moldeado por la cultura de generaciones de hombres malvados. Es una tristeza, hermanos, que el mes del Día del Padre se convirtió desde hace tiempo atrás en el mes de los gays y de los transgéneros y toda esta terrible abominación que hay en el mundo. Terrible ver las imágenes de los últimos días en el mes de junio. Terrible. No lo iba a hacer, pero decidí hacerlo. Y aunque es repulsiva, tengo que hacerlo. Una imagen que le dio la vuelta al mundo, hermanos, en la Ciudad de México. Los gays, los transgéneros, dicen y piden respeto. Y ellos construyeron una cruz y un transgénero se acostó y estaba haciendo gestos depravados, ofendiendo la fe y ofendiendo a nuestro Señor. Esta fue una imagen a la par del ángel de la independencia en la Ciudad de México. Una abominación. Esto es una abominación y una ofensa a nuestra fe, hermanos. Toda la cultura LGBT es una abominación a Dios. Es malvada y es perversa. Yo los reto a que haga Google LGBT Pride Month y mire las fotos en todas las ciudades y usted dígame a mí si no es una perversión. Hombres viejos ya grandes, semidesnudos en frente de niños. Le entrevistaban a un hombre como de 60 años que estaba semidesnudo en San Francisco. Y le dijeron, ¿tú no crees que es ofensivo y es incorrecto que te vistas así y que estés así delante de niños? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Es legal. Y es legal.
Se lo permiten, pero no puede decir es lo correcto. Porque hoy en día, hermanos, lo que es legal y lo que es correcto son dos cosas muy distintas. ¿Y por qué estoy haciendo un énfasis en esto? Yo quiero martillarse en la cabeza porque no quiero que haya ninguna excusa delante de usted. Si usted no educa, no instruye, no enseña a sus hijos a odiar esta cultura, está cometiendo un grave error. Está cometiendo un grave error. A repudiar esta cultura, está cometiendo un grave error. Si usted está tratando esto como cualquier cosa, cada quien, no. This is a terrible thing. It's a terrible thing. Es una de las cosas más terribles, si no la más terrible, con la que se están enfrentando nuestros hijos y nuestras hijas hoy. Hoy hay una confusión terrible en nuestros jóvenes. Cuando hablé acerca de esto, hice la pregunta: ¿Dios castiga el pecado de los padres en los hijos? ¿Dios va a castigar sus pecados de ustedes sobre sus hijos? Si usted tuvo la oportunidad de escuchar esa enseñanza, la respuesta no la doy yo, la respuesta la da la Biblia. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 19 al 20. Y yo creo que ese es un versículo que usted debería de tener marcado en su Biblia. Y si dijeres, y absorba esto, hermano. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Es una pregunta. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Y miren la respuesta: porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto que vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios no imputa el pecado del padre sobre el hijo arbitrariamente. ¿Qué quiere decir eso? Sin ninguna justificación, sin ninguna razón. En cambio, hermanos, lo que vemos en las Escrituras y lo que enseña las Escrituras, hermanos, señala que los pecados de los padres, escuche bien, listen to this, los pecados de los padres crean colectivamente una cultura corrupta en la que luego nacen los niños. Y estas son verdades duras, hermanos, porque estamos en una guerra espiritual por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Entonces tenemos que tratar con las cosas que son duras en nuestra vida. Y tenemos que reconocer, hermanos, si los niños que nacieron de nuestro ser nacieron en un mundo corrompido. Y no estoy hablando del mundo, sino el mundo que usted creó para ellos. Un mundo de vicio, un mundo de pleito, un mundo con insuficiencias. This is something that you need to be aware of. No solamente los padres son pecadores, los niños tienen una naturaleza pecadora, nacen en un mundo pecador, y esto pone a los niños en una gran desventaja de dos maneras. Y voy a ir rápido porque esto lo mencioné con profundidad hace 2 semanas atrás. Primero, serán enseñados y tentados a perpetuar los pecados de sus padres. Muchos padres, muchos adultos que yo he hablado a través de los años, critican fuertemente a sus padres, y cuando uno platica con ellos solamente para darnos cuenta o para darme cuenta de que de una manera indirecta repiten los mismos errores, porque el ser humano aprende por ejemplo. En segundo lugar, incluso si no siguen los malos caminos de sus padres, pueden soportar algunas de las consecuencias dañinas de los pecados de un padre o de un abuelo. Más, este es el camino para la preservación de nuestros jóvenes. Es alentador saber que a pesar de las dificultades que presenta nuestra cultura, escuche bien, la paternidad cristiana, o sea, los padres cristianos, arraigados en la palabra de Dios, con una vida piadosa, en otras palabras, con una vida consagrada a Dios. Lo opuesto a esto es muy terrible. Dicen que son cristianos,
dicen que creen en la Biblia, pero viven una vida de vagabundos, entregados a todo tipo de pecado. Esto crea una increíble confusión en los hijos y los hace cínicos a la fe. A través de los años, si algo he visto es que muchos de los jóvenes que crecieron en la iglesia, ahora son jóvenes adultos, dejaron la fe por culpa de sus padres. No porque todos somos pecadores, sino por el hecho de que con la boca declaraban algo y con su vida hacían lo opuesto. Esto crea en ellos un cinismo por la fe. Una vida piadosa dentro de la comunidad eclesial fiel, dentro de la iglesia. Hay que traerlos a la iglesia. Hay que enseñarles el amor a la iglesia, el amor a la palabra de Dios, el amor a la alabanza, el amor a la instrucción. Es el diseño de Dios para criar a la próxima generación para amar y seguir a Jesús. Un proverbio chino dice: una generación planta los árboles y la siguiente disfruta de la sombra. Y eso es lo que quiero enfocarme en los próximos minutos. ¿Cómo crear una sombra espiritual para sus hijos? Porque todos ustedes aman a sus hijos, ¿sí o no? Aman a sus nietos, ¿sí? Pero debemos de ser conscientes de la guerra que se está librando en contra de ellos. Escuchaba a mi hermano Gonzalo su enseñanza y él hablaba de la decisión tremenda que ha tomado de sacar a sus niños de las instituciones públicas y ponerlo en las instituciones privadas. Yo conozco varios de los padres que están aquí en la iglesia que les enseñan ya desde casa, they're homeschooling their children. Hablaba con un joven el día de hoy que entró al 11º grado y le dije yo: ¿cómo viste la escuela? Y no voy a usar la palabra que le dije, pero una palabra fuerte, que es la verdad. It's like a dumpster. Los edificios son muy bonitos de las escuelas acá, 100 veces mejor que los edificios de nuestros países. Usted viera los edificios en el colegio donde yo estudié. Oh, aquí hasta piscina, gym, todo. Pero prefiero yo estudiar en un edificio que está todo cayendo, pero un ambiente sano, que las grandes escuelas, los grandes edificios que tenemos aquí, escuelas nuevas, pero un ambiente podrido. Y yo quiero que usted sepa, hermanos, y quiero que esté consciente de que el ambiente en las escuelas aquí, especialmente en California, y aún gran parte del condado de Los Ángeles, que es uno de los condados más perversos, más oscuros en su ideología y en sus leyes, no es un ambiente sano. Y yo sé que ustedes tienen que enviar a sus hijos a la escuela o creen que tienen que enviarlos a esas escuelas, pero quiero que usted sepa, y no quiero que sea ignorante y no quiero que sea inocente al pensar de que los está enviando a un lugar donde el ambiente es bueno, sano y óptimo para el crecimiento en carácter y en moral. Si usted cree eso, se está engañando completamente. You are deceiving yourself. Es en las escuelas donde los muchachos aprenden a usar vicio, marihuana, drogas, donde las muchachas les enseñan a cómo utilizar su cuerpo para seducir a los muchachos. Muchas veces, hablando con los padres honestos y sinceros, me han dicho: pastor, yo no entiendo en qué momento mi hijo se me desvió, yo no entiendo en qué momento mi niña se me desvió. Y yo percibo el dolor en ellos porque genuina y sinceramente han hecho un esfuerzo por educarlos correctamente, instruirlos correctamente en el temor y en lo que es correcto. Se les permitieron en la escuela porque usted creyó que la escuela, lo que les enseñaban ahí era todo bueno, y se equivocó. Por eso, hermano, no le tenga temor en veces a Valentín, hablábamos con eso hace tiempo atrás, cuando hicimos un viaje a Tijuana, que nadie quería ir, porque, y algunos padres, y perdóneme si usted fue uno de ellos, no lo quiero ofender el día de hoy, pero vamos a enviar algunos padres: no, es que me da peligro enviarlo a Tijuana, que le dé miedo enviarlos a las escuelas que los esté enviando. Ahí le van a enseñar lo malo. Nosotros no les enseñamos nada malo a sus hijos. Nosotros los instruimos, los amamos, les enseñamos la palabra de Dios. Tenga temor al antro en que los esté enviando cada lunes por la mañana. A eso téngale temor y pídale a Dios que los cuide. Y déjeme decirle que las universidades el día de hoy, they're probably worse. Por eso a muchos de nuestros jóvenes les he dicho: consideren universidades cristianas, que no es que sean perfectas, pero son un poquito más decentes. Grandes instituciones académicas, grandes instituciones de la degeneración.
¿Cómo puedo yo crear una sombra espiritual para mis hijos? Lo que les acabo de decir, esté consciente del mundo en el que ellos están. ¿Por qué los muchachos cuando tienen 16, 17 años, no todos, pero algunos, ya no quieren venir a la iglesia? ¿Cómo es que usted permite que sus hijos que son menores de edad no lo acompañen a usted a la iglesia? Hay una noción equivocada que no es que ellos tienen que venir por su propia voluntad. No, they don't. No, they don't. Usted tiene que forzarlos a venir aquí. El día que ellos tengan 18 años, bueno, que tomen sus decisiones, pero delante de Dios usted hizo su responsabilidad para que cuando usted ore por ellos, no tenga nada que el Espíritu Santo lo acuse a usted. Que usted pueda decirle a Dios: Señor, yo hice mi responsabilidad y aunque no quisieron, yo los traje acá. Ahora te pido, ten misericordia de Dios, porque de su propio corazón decidieron apartarse de ti, pero yo traté. Pero ¿cómo usted le va a pedir a Dios por sus hijos si usted fue el primer sinvergüenza que permitió no traerlos acá? Oh, mucha culpa. Ay, y yo no estoy hablando del pueblo, yo estoy hablando del pueblo de Dios. Mucha culpa. Como yo creo una sombra para mis hijos, tienes que estar consciente de lo que está sucediendo alrededor tuyo. Tienes que traerlos a la casa del Señor. Vamos a avanzar. Deuteronomios capítulo 6, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Punto de atención. Si quiero la bendición de Dios, si quiero la bendición de Dios, ayúdenme con el PowerPoint para ir un poquito más rápido, hermanos. Si me pueden ayudar, se los voy a agradecer mucho. Si quiero la bendición de Dios sobre mis hijos, yo tengo que ser fiel a Dios. ¿Quién tiene que ser fiel a Dios? Yo tengo que ser fiel a Dios. Yo sé que todos ustedes quieren que Dios bendiga a sus hijos, entonces usted sea fiel a Dios. You have to be faithful to God. Esto comienza con el corazón. En el versículo 4 y 9 de Deuteronomios capítulo 6, mira lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amor y obediencia a Dios debe ser instruido de generación en generación. Esta es una manera de crear una protección sobre nuestros hijos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se dirigía a la tierra prometida. Esto es lo que estaba sucediendo, una tierra prometida, la Canaán prometida, que estaba llena de paganismo, misticismo, ocultismo, depravación sexual y muchas cosas más. Dios le dice al pueblo de Israel: estas cosas los atraerán, los seducirán. ¿Qué hombre no es seducido por una cultura sexualmente pagana? Claro que sí. El hombre, con su manera como Dios lo creó, un ser muy sexual, es atraído y seducido por una cultura tan inclinada a esta maldad como la que vemos el día de hoy. La mujer, con sus también tendencias, es seducida por la vanidad y por lo que vemos el día de hoy. Dios le dice al pueblo de Israel, como nos dice a nosotros: estén conscientes de eso. El mundo en el que nosotros vivimos constantemente nos está tentando nuestra carne. Siempre debemos recordar que ya sea que soportemos y venzamos la tentación y nos mantengamos fieles a Dios o no, esas decisiones traerán consecuencias no solo a nuestras vidas, pero también a la vida de las generaciones que vienen por delante. Mira el versículo 7. El versículo 7 dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios debe dominar la instrucción, la conversación. Por esa razón nosotros enfatizamos la palabra de Dios sobre todas las demás cosas. Hoy en día, hermanos, nosotros retamos y motivamos a los padres de nuestros niños, de nuestros jóvenes,
a sentarse a hablar con ellos de la lección que les dimos. Nosotros les damos una hoja como la que usted recibe todos los domingos a los jóvenes. Todos los domingos les damos una hoja. Se trabaja mucho para hacer todo eso. Yo me pregunto y les motivo, pregúnteles acerca del sermón. ¿Qué aprendiste? Ellos tienen 2 meses, más de 2 meses de estar aprendiendo de Daniel los días domingos. Se les entregó un libro de discipulado a cada uno de ellos los días jueves. Pregúnteles. Hable con ellos acerca de la palabra de Dios. Esto crea una sombra para su vida. Mira lo que dice el versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos, los más conservadores, las atan. No sé cuántos de ustedes han visto los judíos ortodoxos. Las amarran en sus brazos y se la cuelgan y ponen una cajita aquí. Lo que hay dentro es pedazos de la escritura. Dios no está diciendo esto. No hay nada de malo con hacerlo. No hay necesidad. Tenerlo aquí en tu frente no te hace que lo tengas en tu corazón. Se llaman filacterias. También los judíos tienen una costumbre de que la meshua que se pone en la puerta, a mí me regalaron, la tengo en la oficina y la ponen en la puerta y la besan. Representa la bendición de Dios sobre tu casa. Pero tú puedes tener 20 de esas en el poste de tu casa, pero si lo que está sucediendo dentro es una depravación, no importa, hermanos. Si lo que está sucediendo dentro es vicio, es pornografía, es insulto, es etcétera, etcétera. It doesn't matter what you put in the door. It doesn't matter what you put. Ponete todas las camisas de Yeshua, de Jesús, de Isaías 50, todas las que tú quieras, no sirve de nada, porque lo que está dentro de ti está corrompido, está sucio. ¿Sí me explico? De igual manera, si en ti cera y luz, hermano, no importa que haya en veces necesidades económicas o no le puedas dar los zapatos que quieren tus hijos, le estás dando lo más importante, porque lo más importante es el amor, el temor a Dios, que lo hará triunfar en la vida en todos los aspectos, hermano. Muchos muchachos hoy en día andan con ropa que usted ni siquiera hubiera soñado en su infancia, pero su corazón está lejos de Dios, están corrompidos totalmente. No los suyos, los de la otra iglesia. Los muchachos nosotros son buenos. No, en buena onda. A le echamos ganas. Yo lo veo a los muchachos. Van bien alegres a su clase. Y nos da mucha alegría eso. En pocas palabras, el amor a Dios y la sumisión a su palabra deben controlar todo el tiempo, en todas partes, y todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Esto crea una sombra en nuestra vida. El versículo 9 de ese pasaje dice: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuevamente, el objetivo de este mandamiento es que la palabra de Dios debe impregnar cada aspecto de tu vida, ya sea que estés fuera o dentro del hogar. No importa dónde estemos, hermanos. Alguien dijo una vez, luz de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? ¿Sí me explico? Así es. Debemos de poner la palabra de Dios. Debemos de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Debemos instruir la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero debemos nosotros mismos conocer la palabra de Dios. Correcto, traiga su Biblia, conozca la palabra de Dios. ¿Cómo va a enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? Hablaba con mi hermano Hugo. En veces parece espiritual, Hugo. Si volveo es que me caes muy bien. Pero él me hacía una pregunta acerca de un texto bíblico esta semana y veníamos manejando con Sara. Inmediatamente le dije, eso alguien se lo dijo a Hugo. Porque así es. El que no cree en la palabra de Dios siempre anda buscando textos para contradecir la fe. Y claro, yo conociendo la palabra de Dios rápido le expliqué, ¿no? ¿Sí me explico? Ríanse, hombre, estoy bromeando, no crean que soy así de arrogante. Un poquito. Pero los de su escuela, los maestros, le van a hacer preguntas a sus hijos. Le van a hacer preguntas duras acerca de la Biblia. Y cuando le pregunten a usted, porque no conoce la palabra, porque no la estudia, porque ni siquiera la trae. Yo sé que los estoy golpeando un poquito con todo eso, yo sé, pero es necesario porque necesitamos corregir esto, hermanos. You need to correct this behavior. Usted debe ser una persona que conoce la palabra de Dios a profundidad. Un mecánico no va a estudiar el motor de los carros que él arregla.
Un ingeniero no va a estudiar los planos, no va a estudiar las leyes de la física. Un doctor no va a conocer a profundidad la materia en la cual él se especifica o se especializa. ¿Por qué los cristianos desconocemos la palabra si supuestamente es el manual de nuestra vida? Porque nuestra fe muchas veces es solo de palabra para afuera. La otra cosa que crea protección es lo que Dios le dice al pueblo de Israel, y es el punto de la prosperidad. Disculpe que ahí lo puse mal escrito. Prosperidad, le faltó una S. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice la Biblia en el versículo 10 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacie. Y se lo puse en letras grandes en sus notas. Dios dice, cuídate. Ahora, ¿por qué cree que Dios utiliza esa palabra? Watch yourself. Cuídate. ¿De qué? De no olvidarte. Porque muchos hermanos, lo que nos ha echado a perder no han sido las pruebas, han sido lo bien que estamos. Ha sido el dinero que usted ha hecho, que lo ha hecho sentirse tan fregón, tan autosuficiente, tan que usted puede, que ya, no, yo creo en Dios y todo, pero pues uno tiene que vivir como uno quiere vivir y todo. Te sientes así porque has tenido éxito y tienes dinero en el banco, por eso te sientes así. Aparte de que tienes mucho orgullo y soberbia en tu corazón. Dios dice, cuídate de no olvidarte cuando coseches lo bien que te ha ido. Y ¿sabe qué, hermano? Eso es algo para nosotros el día de hoy. Porque nosotros la mayoría de nosotros no sufrimos de nada. No tenemos escasez. Nos quejamos porque estamos acostumbrados a una buena vida. ¿Sí o no? Nos quejamos de que la gasolina está caro, pero porque tenemos carros. Y no tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Pero no toda la gente en la vida tiene carros, hermano. Voy a Nicaragua, ninguno de los pastores tiene carro. Andan en bicicleta. Cuídate de no olvidarte. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Aún en la prosperidad es vital mantener reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios castiga. Porque Dios es celoso y castiga la maldad. Ayer puse un post en Facebook. No te engañes, Dios castigará la maldad. Porque debemos apartarnos de todos estos falsos maestros que solo nos están hablando del amor de Dios y que Dios perdona todas las cosas y que no importa que tú seas un vagabundo desgraciado, que solo andas haciendo lo que ofende a Dios y Dios no va a hacer nada contigo. This is a lie. Esta es una falacia, hermanos. Mentiras como Dios odia el pecado pero ama al pecador. It's the biggest lie in the world. 6 cosas aborrece Jehová y 7 le son abominables: los pies que corren a hacer lo malo, los labios mentirosos, la sangre derramadora de sangre inocente, los que buscan hacer lo malo. ¿A quién odia Jehová? Al que lo hace. Porque Dios es capaz de amar y de odiar al mismo tiempo. Cuando yo miré esa imagen, dije, Señor, juzga a esta persona por su maldad. Porque no lo hacen en ignorancia, lo hacen declaradamente, lo hacen porque odian la fe, odian al Señor, porque sus mentes están corrompidas y oscuras. Deje de estar usando palabras vanas that just make feel good expressions, just to make you feel better, just to make you kind of like be loving-dovey. No. Jesús le dijo a Herodes, eres una zorra. Le dijo a Herodes, ve, dile a esa zorra. Palabras de Jesús a Herodes. No le dijo, dile que yo entiendo, que yo lo amo a él, no odio su pecado. Ve, dile a esa zorra. Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Por qué? Porque diciendo que aman a Dios, pervierten el nombre de Dios. Gente así, hermanos, no debe de ser considerada como inocente. Y no es que estemos lejos de la salvación, pero para uno acercarse a Dios, hermano, debe de confrontar la realidad de su oscuro corazón y de la perversión de su vida.
La mentira de hacer creer a las personas que son buenas y que solo hacen terribles cosas porque, I don't know. Oh, come on. Call it for what it is. Call it for what it is. Call it for what it is. Llámalo por lo que es. Perversión y maldad. That's what it is. Guarda de no olvidarte. Mire lo que dice el versículo 24 y 28, rápidamente. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres, escuche esto, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os lleva Jehová, y serviréis allá dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y todo esto sucedió así como Dios lo dijo, porque el pueblo desobedeció a Dios. ¿Qué nos hace pensar, hermanos? Que Dios nos tratará a nosotros de una manera distinta. ¿En qué momento el evangelio se convirtió en una excusa de hacer lo que nos pegue la gana? De que Dios de alguna manera va a ignorar toda nuestra perversión, nuestra desobediencia, y de alguna manera nos va a tratar con misericordia, ignorando nuestra maldad. This is not true. Y no solamente con este tema de los LGBT, con todos los aspectos, los vicios. Algo me llamó la atención. Esto no tiene nada que ver con el fútbol. No tiene nada que ver con el fútbol. Créanme que no tiene nada que ver con el fútbol. Pero me llamó mucho la atención. Un gran jugador mexicano, portero, gran portero, refiriéndose a los sinsabores de la selección en los últimos tiempos, dijo, y me llamó solo el tema de la cultura. Dijo, a los jugadores de hoy en día, dijo, solo les importan sus tatuajes, quién trae la mujer más guapa y quién se compró el carro más moderno. Dice, eso no éramos nosotros hace tiempo atrás. Y esa es la cultura de los jóvenes el día de hoy. Dinero, flash, la sexualidad y las apariencias. Lo vemos desde la manera en que se visten, las personas con quien andan y lo que es prioridad en su vida. Lo vemos en la cultura, lo vemos en los deportes. Por eso muchos me critican por eso, pero yo en la gran mayoría no me gusta la cultura de los deportes que sigue la mayoría de nuestra gente el día de hoy, ni el box, ni el fútbol, ni nada, porque son culturas depravadas. El deporte es bueno, pero la cultura que conlleva todo eso es una cultura depravada, que lo único que le enseña a nuestros muchachos, varones específicamente, es ser arrogantes, ser pedantes, ser viciosos, ver a las mujeres como objetos sexuales, y nosotros aplaudimos y pagamos para ver eso. Y luego nos sorprendemos porque los muchachos no salen como no salen. Pongámonos de pie. Los creyentes, nosotros, hermanos, debemos comprender que vivimos en un territorio hostil, rodeado, hermanos, de ideologías satánicas. Vamos a esperar que todos ya se ubiquen. Lo voy a volver a leer porque algunos perdieron. Fácil se desenfocan. Los creyentes deben comprender que vivimos en territorio hostil. No vivimos en un ambiente que nos ayuda. Rodeados de ideologías satánicas, diseñadas para alejar los corazones de Dios y de la verdad de su palabra. Los padres cristianos, escuchen, de hoy enfrentan un desafío extremo. En muchos sentidos, mucho más difícil que el que tuvieron que enfrentar la mayoría de nuestros antepasados. Irónicamente, hermanos, escuchen bien esto que le escribí. Irónicamente, algunas de las cosas que supuestamente hacen que nuestra vida sean más cómodas, como la televisión, la internet, los mensajes por textos, los teléfonos inteligentes, se suman
a las dificultades que enfrentamos al tratar de proteger a nuestros hijos de los ataques de este mundo. Por eso cada uno de nosotros debemos de recordar las palabras de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, que dijo: por tanto, dijo el apóstol Pablo, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y sobrios. Yo le invito a que venga el próximo jueves. Este jueves voy a predicar acerca de quién son los niños. ¿Son de Dios? ¿Son tuyos? ¿Son del mundo? ¿Son del diablo? ¿De quién son? Venga este jueves. Venga este jueves. Venga este jueves. No falta. Vamos a orar para despedirnos. Quiero recordarles, hermanos, que